Puf, fue bueno mientras duró. Ahora, como en cada encuesta, seguramente la siguiente ganadora va a ser Transformers Bumblebee. Así que vamos a darle. Oh my God! Okay, it's happening. Solo hay una sola cosa que un hombre puede amar más que los robots, los autos y a Megan Fox, los dinosaurios. Y por fin, después de tanto tiempo, el día de hoy, vamos a hablar de esto. Pensándolo bien, no sé si quiero arruinarme yo solito la infancia. Así que prepárate para que el día de hoy nos pongamos bien paleontológicos para que analicemos de manera realista a... La película inicia con una isla misteriosa llamada Nublar, que se encuentra a 190 kilómetros de Costa Rica. En la vida real no existe una isla cerca de este lugar. La más cercana y que puede coincidir con las características de la vista en la película es la isla del Coco. Pero esta está a unos 550 kilómetros de Costa Rica, más del doble de la película. Aquí presenciamos una entrega de un Velociraptor, y desde ya podemos ver por qué este parque estaba destinado a fracasar. Sí, la logística para hacer estos movimientos es terrible. En la película, el Velociraptor va despierto y bastante enojado, además de que al conectar la jaula no hay ningún seguro para evitar que ésta se mueva por la fuerza del animal, lo que termina provocando el accidente donde pierden a un trabajador. En la vida real, en cualquier zoológico, un animal peligroso siempre se entrega sedado y en un contenedor que evite lastimar a alguien. Además de que un velociraptor en la vida real no tendría ninguna manera de empujar de esa forma esa jaula de aproximadamente unos 200 kilos. Pero espérense, de esa especie vamos a hablar más adelante. ¡Volveré! Pero Steven Spielberg se la suda, porque hay que generar impacto desde el inicio de la película. Así que, gracias a la travesura de este raptor, la aseguradora y los inversores solicitan una revisión del parque hecho por profesionales para evitar que otro dinosaurio se pueda comer a algún trabajador o algún cliente. Así que mandan a traer a los expertos en el tema, Alan Grant y Ellie Sattler, que desde ya te digo que no tienen nada que hacer aquí. Esa mano, árbitro. Son paleontólogos, el trabajo soñado de cualquier niño de entre 15 y 30 años, y se encuentran probando un nuevo dispositivo que vendría siendo un radar de penetración terrestre, que como se explica en la película, emite ondas electromagnéticas y al encontrar un objeto sólido, regresa a estas, ayudando a que se puedan notar anomalías en el subsuelo. Esto ya existía en esos años, pero no se utilizaba para la paleontología. Sobre todo porque esto no logra distinguir entre huesos, rocas o troncos, además de ser una tecnología mucho más cara y rara que solamente se usaba en la ingeniería civil o en estudios geológicos. Pero ¿a poco no suena bastante tecnológico? ¡Tecnología! Y aunque seguro Steven Spielberg puso esta cosa solamente para que sonara que el Dr. Grant se estaba quedando obsoleto, la verdad es que este señor era un tipo bastante adelantado a su época. Quizá los dinosaurios tengan más en común con las aves actuales que con los reptiles. Y las vértebras llenas de agujeros y bolsas de aire como las de las aves. Esto en 1990 para el público en general era una completa tontería. Y hasta el día de hoy hay gente que no cree que los dinosaurios estuvieran emparentados con las aves y no con los reptiles. No, esto no es cierto. Es mentira, es mentira. Lo cierto es que desde la década de los 70 ya se tenía esta teoría gracias a John Strom, quien al estudiar al Deinonychus se dio cuenta de que las aves y dinosaurios comparten huesos huecos, una postura bípeda y otras características. Aunque claro, solo era una teoría. Pero este señor era un académico muy respetado, por eso es que Alan Grant estaba de acuerdo con su teoría. De hecho, él mismo recalca estos puntos al hablar del raptor, pues específicamente las aves descienden del grupo de los terópodos. Y no sería hasta mediados de los 90, después del estreno de Jurassic Park, que se confirmaría la teoría, al encontrar en China fósiles de dinosaurios con protoplumas. Lo sé, mucha paja. Y luego este don de 30 años se arde con un niño porque dice que no le tiene miedo a los dinosaurios y se pone a intimidarlo. Y en eso llega Hammond en un helicóptero, siendo totalmente irresponsable, aterrizando su helicóptero cerca del descubrimiento de un fósil, el cual podría dañar una pieza con millones de años de antigüedad.
Aunque, como veremos más adelante, responsabilidad no es algo que Hammond entienda muy bien. Aquí Hammond los chantajea, proponiéndoles que, a cambio de darle el visto bueno a la seguridad de su parque, él financiará sus excavaciones durante los próximos 3 años. Así que estos dos aceptan, volviéndose candidatos para el próximo video de personajes que venden su dignidad a cambio de dinero. Ya en Costa Rica conocemos al gran villano de la saga, Dennis. Sin este desgraciado probablemente no existirían todas las películas. Este se reúne con la competencia de InGen, los científicos de Jurassic Park, Biosyn, en Costa Rica, con la canción de Las Gaviotas del grupo Mariachi Diversión, porque ya saben, México y Costa Rica es lo mismo para los gringos. Y aquí contratan a Ned para robar los embriones de la empresa rival para que se puedan ahorrar años de estudios. Dennis tendrá que sacarlos en un compartimiento criogénico camuflado de barbasol, tecnología que, si bien ya existía en estos años, no de manera tan miniatura como se ve en la película. Aunque si existe tecnología para crear dinosaurios, pues tiene sentido que tengan esto. Aunque la verdad... A nadie le importa. Eso es cierto, a nadie le importa esta parte. Todos queremos ver dinosaurios, así que vayamos al helicóptero hacia la isla de Jurassic Park, en donde conocemos al otro encargado del asesoramiento del parque, Ian Pectorales Jurásicos Malcolm, un matemático especializado en la teoría del caos, una rama dedicada a estudiar sistemas sensibles y pequeñas variaciones que pueden generar enormes diferencias en un futuro. En pocas palabras, aquí tenemos a un matemático que estudia el efecto mariposa y a 2 paleontólogos para analizar qué tan peligroso es un parque. Y esto no estaría tan mal, de no ser porque falta mucho equipo profesional. Si realmente Hammond o sus inversores quisieran la opinión profesional acerca de la seguridad del parque, no solamente contratarían a estos 3, que sí, son expertos en la materia, pero en la vida real, la primera línea de inspección debería ser una empresa especializada en seguridad y contención biológica, ingenieros estructurales y hasta una auditoría del gobierno. Alan y Ellie tal vez podrían ayudar con un poco de orientación acerca del comportamiento de los animales, o con los peligros que pueden surgir. De hecho, Ian es el que más aporta en esta situación, pero ellos deberían trabajar junto con una empresa externa que se encargara de todas estas inspecciones y correcciones. ¡Estás despedido! Ya en la isla comienza el recorrido, en donde el sueño de todo niño se hace realidad en esta escena. Rayos, no recordaba que se viera tan plasticoso. Y ahora sí, a lo que vinimos. Prepara el culo. Brachiosaurios. Este dinosaurio sí vivió en el Jurásico, así que ya pasa la primera prueba. Así que este compa debe de estar bien sacado de onda al ver tanto pasto debajo de él, ya que en el Jurásico no existía la hierba, solo bosques gigantes. Para eso le servía su cuello tan alto. En general, está bastante bien representado en la película. Lo único que podríamos reclamarle, a diferencia de lo que sabemos hoy en día, es que tal vez no era un dinosaurio que estuviera todo el tiempo con su cuello erguido. Alternaba entre altura y ángulos. Y el sonido es algo totalmente inventado mezclando elefantes, ballenas y tigres. Las cuerdas vocales, al no fosilizarse, hacen que no haya manera de saber cómo sonaba realmente. Y en el fondo tenemos a unos Parasaurolophus, los cuales se ven tan poquito que mejor los guardamos para analizar en la secuela. Y luego de este asombroso espectáculo, Hammond los lleva a la parte central del parque, en donde nos van a explicar cómo se creó todo. Según la presentación, todos los dinosaurios son clonados en base a la sangre almacenada dentro de mosquitos fosilizados en ámbar de hace millones de años. Y los huecos que se llegaron a perder con el tiempo en las cadenas de ADN, los científicos utilizaron ADN de ranas para poder crear a estos lagartos terribles. Para un Titanium chiquito de 10 años, esto tenía bastante sentido. Es más, hasta para un Titanium Skin de 20 años, esto tenía sentido. Es más, hasta hace unos minutos, antes de ponerme a investigar acerca de todo esto, para mí sonaba bastante realista. Eso tiene sentido para mí. Pero, ahora que estoy forzando mi cerebro a que mis únicas 22 neuronas funcionales logren poner más de 2 gramos de atención e investigación, esto no tiene ni pies ni cabeza, empezando por el mosquito. Al menos el problema es el mosquito mostrado en la película, ya que este es un mosquito elefante, la única especie de mosquito que no se alimenta de sangre. Pero vale, tal vez este mosquito era una dramatización, ¿no? Y los verdaderos son anatómicamente correctos.
Aún así, tenemos problemas. Para que el ADN se mantuviera dentro del mosquito, este debería haber picado al animal justo antes de quedar atrapado en el ámbar. Pero aun si se dieran esas casualidades de su vida, el ADN no sobrevive tanto. Este se degrada de manera natural después de aproximadamente unos 521 años. Tan solo después de 6 millones de años ya sería algo totalmente irrecuperable. Y los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. Sonic, sabes que solo sé contar hasta 3. No importa que esté dentro del ámbar, su degradación molecular es inevitable. Y sin eso, ni ninguna célula viva para basarnos en eso, es imposible crear algo parecido a un dinosaurio. Esas cosas no son dinosaurios. Ahora, aun si tuviéramos un ADN con el cual trabajar, ¿en qué vamos a implantar los óvulos? En la película simplemente muestran que ya tienen huevos, como si simplemente aparecieran por magia. Pero para poner un huevo se necesita una mamá. No puedes crear materia orgánica viva de la nada. Por ejemplo, para traer de vuelta al lobo terrible, entre muchas comillas, traer de vuelta, se necesitó de unas madres sustitutas para poder gestar a los cachorros. Pero, ¿qué animal puedes utilizar como incubadora para traer algo como un tiranosaurio? O algún otro que no sea un terópodo, como un brachiosaurio. Ranas y aves son totalmente incompatibles actualmente por su tipo de desarrollo embrionario. Ni siquiera los soviéticos lograron crear un híbrido entre un humano y un chimpancé, y eso que compartimos el 98% del ADN. ¿Ustedes creen que me parece? A la madre, hasta la misma ropa traemos. ¿Qué? En la vida real, lo único que podrías hacer es modificar el ADN de las aves actuales para poder despertar algún rasgo ancestral, lo que podría dar como resultado aves con algunos rasgos similares a los de un dinosaurio, pero para nada un dinosaurio real. Pero John Hammond se la suda, porque tiene un argumento bastante sólido para justificar cómo desafió toda ley de la biología y creó a dinosaurios de la nada. No reparé en gastos. Y luego de la explicación, el trío se baja del carrito a media excursión para investigar más acerca del laboratorio. A lo que yo digo, debería de ponerle 2 pesos más a esos seguros de los carritos para que los niños no se bajen a medio recorrido y tengan un accidente, o mucho peor, arriesgue a todos sus científicos haciendo que cualquier persona civil tenga acceso al laboratorio. Y llegan justamente al nacimiento de un velociraptor. Claro, un velociraptor con gigantismo, pero de ellos vamos a hablar más adelante. Aquí nos enteramos de varias cosas. Además de ver que Hammond es un mentiroso con eso de que no tenían animatrónicos en el parque, porque mira, tremendo animatrónico del velociraptor, parece sacado de Five Nights at Freddy's. ¡A la madre! ¡Pero qué rica animatrónica! También nos enteramos que todos los dinosaurios de esta isla son hembras, para así poder controlar la población del parque. Y de hecho, actualmente ya es posible editar la genética y manipular los cromosomas para asegurarse de que un embrión se mantenga como una hembra. Pero todo esto hace que se abra un acalorado debate sobre la vida natural y la intervención humana, jugar a ser dioses o dejar que la naturaleza siga su curso, imponer orden o ser humildes, escoger entre una rubia o una morocha. Esa pregunta es muy personal. Hammond no le ve sentido a sus argumentos, pues él es un empresario, pero el trío concuerda en que es incorrecto jugar con la vida de esta manera. Para intentar calmar la situación, Hammond los lleva a comer, pero justamente se encuentran en el recinto de los raptores. Y aquí hay otro problema, a estos los alimentan con animales vivos. Puede ser entendible, ya que este tipo de animales jamás fueron alimentados de esta manera, así que puede ser estresante para ellos no cazar y recibir pura comida cortada como periodista mexicano. Pero si Hammond le hubiera metido 2 pesos más de presupuesto, le alcanzaría para 2 picafresas.
Juan Carlos, mira, te quisito, fíjate. Pero además, habría visto otras alternativas para evitar que el público se horrorizara al ver cómo despedazaban animales actuales vivos, pudiendo utilizar a presas muertas con sistemas automáticos, colgar carne o simular una caza con animales vivos para estimularlos, y no recibir críticas internacionales, sobre todo porque desde 1992 y desde el 13 de diciembre de 1994, un año después de los hechos de la película, había leyes en Costa Rica que prohibían el maltrato y la crueldad hacia los animales, y la práctica de utilizar a presas vivas está dentro de este marco legal, así que sí o sí tendrían que investigar otros métodos. Aunque de hecho, aunque el parque hubiera funcionado, para el 2013 en Costa Rica se prohibió el cautiverio de animales silvestres en zoológicos, así que en pocas palabras, en la vida real, Hammond tenía todo para perder su parque. Se acabó. Todillo. Y también nos siguen dando algunos datos erróneos de los raptores. ¿Son bípedos rápidos? Como el guepardo, de 80 a 100 kilómetros por hora en campo abierto. En la vida real, un velociraptor era rápido, sí, pero no estaba diseñado para tener un sprint tan rápido como el de un guepardo. Las estimaciones van desde 30 hasta 60 kilómetros por hora, siendo bastante optimistas. Al tener unas colas rígidas, plumas y garras en forma de hoz, además de ser bípedos, esto les impedía alcanzar siquiera la velocidad de un caballo, 88 kilómetros por hora. ¡Momento que soy lento! Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Pero en la comida siguen discutiendo acerca de los dilemas morales y éticos que este parque trae consigo. ¿Por qué no te vas a la concha tu madre? ¡Para eso te pagamos! ¡Inútil! Pero lo más ficticio aquí es tener a Hammond como un empresario queriendo dar las entradas de su parque de dinosaurios a un precio accesible para cualquier persona y no solamente para ricos. Sí, como si estas cosas pasaran. Aquí Hammond intenta defenderse con un punto bastante cuestionable, diciendo que su tecnología puede salvar de la extinción a miles de especies en peligro, algo tipo así. ¡Tienen que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Y este me parece un punto bastante interesante, un excelente uso de su propia tecnología. Pero yo me pregunto, si tanto te preocupan los animales actuales, ¿por qué no has hecho nada por ellos? ¿Por qué si es que no reparaste en gastos, primero invertiste millones en traer de vuelta a dinosaurios para un parque de atracciones, en vez de salvar a los actuales como tanto presumes? Supongo que esa es la parte más realista de esta película. Un empresario preocupándose solamente por hacer dinero en vez de ayudar a los que puede cuando tiene la oportunidad. Yo pensé que serías diferente. Pero Hammond se la suda, así que manda al trío y a sus nietos a que terminen el recorrido para que dejen de estar molestando, pasando por la jaula del Dilophosaurus, por el T-Rex y por otras atracciones que están prácticamente vacías. ¿Creen que con el tiempo podrán verse dinosaurios en su parque de dinosaurios? El parque está tan aburrido que hasta Ian se pone a ligar con la novia de Alan. Hasta que por fin ven un dinosaurio y se bajan del auto como si nada. ¡No, hombre! ¿Ven cómo sí o sí estaban destinados a fracasar? Necesitaban de una empresa de protección que analizara este tipo de cosas. ¿Cómo no los van a demandar si un niño se puede bajar a medio recorrido del tiranosaurio? Al bajar, Alan demuestra que no está hecho para tener hijos al irresponsablemente no cuidar a los niños que tiene ahí enfrente, a pesar de que está en un recinto de animales que fácilmente pueden comerte o embestirte territorialmente, sobre todo los herbívoros. Y encuentran a un Triceratops, mi dinosaurio favorito. Este está muy enfermo. Y podríamos hablar acerca de las lilas de Persia y cómo estas sí son peligrosas en la vida real, pero esta trama no llega a nada. Solamente podemos felicitar a Steven Spielberg y a su equipo por tan buena representación del Triceratops. Lo único que podríamos reclamar es que tal vez la piel se ve demasiado reptiliana y que haya pertenecido al periodo Cretácico, aunque esté en Parque Jurásico, pero de ahí en fuera, todo bien. Menuda montaña de porquería. Aunque en la vida real no es como que los animales hagan solamente en un mismo lugar hasta formar una montaña de popó como mi primito autista que tengo. Sobre todo porque tremendo cagadero es casi del mismo tamaño que Ian Malcolm, quien mide 1,94.
Así que o ese Triceratops tenía unos fetiches bien raros por hacer en un mismo lugar, o se le salieron casi todos los intestinos, o los cuidadores eran unos huevones al no limpiar tanta popó, a pesar de que esto representa un foco de infección sumamente grave para sus atracciones. Tiene que ser el mojón más grande que he cagado. Y Ellie, al estar tan aburrida del parque, se queda mejor a seguir acosando al Triceratops junto al cuidador del parque que acaba de conocer, mientras Alan y los demás buscan volver a la base principal. Pero ocurre un problema y todo empieza a fallar. Esto es porque Dennis, para intentar robar a los embriones de dinosaurios, reinicia el sistema con la excusa de que esto ayudará al parque, apagando las cámaras, desactivando puertas, los pilotos automáticos de los autos y las cercas eléctricas. Y aquí es donde comienza el Dino Caos, comienza la dinodestrucción. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Esta escena, aunque sea un clásico del cine, probablemente sea científicamente incorrecta, ya que estudios actuales tienen la teoría de que el tiranosaurio Rex tenía almohadillas carnosas en sus patas, las cuales silenciaban sus pisadas, así como las de un elefante, dándole la ventaja para poder tomar por sorpresa a sus presas, pese a su gran tamaño. Pero a Rexy se la suda, porque ella es una rebelde y no sigue las leyes de su propia especie, ya que ni siquiera cuenta con las pocas plumas visibles que deberían tener los adultos de esta especie, y por alguna razón parece que algún malvado productor de Hollywood le arrancó los labios de su diseño a la pobrecita para hacerla ver más aterradora, dándonos una de las mejores escenas del cine. Y no, el tiranosaurio Rex no rugía así, ya que solamente los mamíferos son los que rugen. Aunque tampoco es como que conozcamos su sonido real, ya lo dijimos anteriormente. Tampoco se crea en ese video de TikTok con el que disque rugido moderno del T-Rex, porque es una mezcla de graznido de ganso e hipopótamo, aunque sí podría llegar a acercarse bastante, sobre todo si lo comparamos con el sonido del ave actual más parecida a los dinosaurios, el casuario. Y aquí es donde empieza el festival de los errores. Prepara el culo. Rexy atraviesa con una facilidad increíble que te hace cuestionarte si Hammond de verdad no reparó en gastos una cerca eléctrica y empieza a curiosear cerca de los autos, por lo que deben quedarse totalmente quietos. ¡No te muevas! No nos verás si no nos movemos. Este es probablemente uno de los errores más grandes de la película. De hecho, el tiranosaurio tenía una mejor vista que los humanos, ya que nosotros alcanzamos un punto límite de visión de 1.6 kilómetros, mientras que el rey de los tiranos alcanzaba hasta un aproximado de 6 kilómetros. Incluso se cree que era capaz de ver un espectro de color más amplio, como la luz ultravioleta, lo que lo hace capaz de detectar a presas aún en bosques bastante densos. Pero a Steven Spielberg se la suda, porque estaba demasiado rota esa cosa. Mejor pongamos a un Rexy con cataratas y que solo hasta que le prenden un foco en toda la carota se pone a atacar a los vehículos. Pero no se preocupen, porque los niños tienen super fuerza, tanto como para poder aguantar, gracias a un vidrio, el empuje de un animal de 9 toneladas, que sobrepasa 200.000 veces la fuerza de un ser humano. Aún así, Rexy logra darle pelea a estos niños tan rotos, así que Alan sale a apoyarlos, mientras el carro se está hundiendo en el lodo que parece haber salido de la nada, porque están en el mismo lugar en donde se supone que los jeeps condujeron hace rato, el cual debería tener una base bastante sólida, precisamente para que los clientes no les pase ese tipo de cosas en tiempos de lluvia. Y pensando que había rieles instalados para la guía de los autos automáticos, es raro pensar cómo es que el suelo se convirtió en arenas movedizas en cuestión de minutos. Así que como la partida sigue dispareja, Ian se suma al equipo para intentar distraer al tiranosaurio, activando su supervelocidad para poder ganarle en una carrera a una criatura de 12 metros, a pesar de que se supone que estaba encima de suelo lodoso en donde debería caerse. Y al igual que los niños, resiste una embestida de esta cosa, atravesando una estructura de madera que debió dejarlo con lesiones muchísimo más graves que solamente romperse una pierna.
Y al entrar a este lugar, se come al abogado apenas lo ve por envidioso, ya que estos dinosaurios no pueden ir al baño. ¿Sabías que los dinosaurios antes no podían limpiarse porque no alcanzaban el papel de baño? Muy triste, ¿verdad? Mientras Alan ve que Malcolm ya no le va a volver a intentar bajar a la vieja, intenta sacar a los niños aprovechando que Rexy tiene el mismo rango de visión que mi abuela de 98 años. Pero Timmy ha quedado atrapado con el pie dentro del auto. Y oye, cuando Rexy le da vueltas al auto, pobrecito niño, si el pie estaba atorado, debió quedarse totalmente remolido. Al ser empujados, no les queda más remedio a Alan y a Lex que bajar por una de las paredes de la jaula del tiranosaurio, en donde logran librarse del jeep. Y... ¡Ey! Esperen un momento. Se supone que por donde bajaron es el mismo agujero que atravesó Rexy, ¿no? Porque ahora hay un precipicio gigante. ¿Acaso Rexy puede escalar paredes? ¿Puede estirar su cuerpo a voluntad? ¿Acaso vuelas? Y el jeep cae hacia los árboles, lo que nos hace preguntarnos qué tanta resistencia tiene Timmy como para caer desde esa altura y no salir disparado del árbol, no haber sido atravesado por una rama, ni haber quedado gravemente fracturado en esa caída. Es más, ¿cómo terminó ahí si él estaba en el suelo debajo del auto? La única manera de haberse subido es haber quedado atrapado mero en el borde, lo que habría hecho que probablemente la mitad de este niño se quedara aplastada en el cemento. Luego de eso, Alan nos demuestra que es un experto escalador, pese a estar en una tormenta tropical que está pegando bien fuerte a la isla y que estos árboles deben de tener demasiado musgo resbaloso. Pero a Alan se la suda, porque logra bajar al niño en un tiempo récord antes de que sean aplastados por el árbol, el cual a fuerza quiere bajar en vertical y no caer hacia los lados como debería caerse normalmente una de estas cosas, hasta que llegan a tierra en donde pueden tener una escena épica. Aunque después de todo esto, vuelven a subir a otro árbol, ya que se acuerdan del mejor consejo que pudo haber dado Obi-Wan, y deciden pasar la noche en el terreno alto. It's over, Anakin. I have the high ground. Al lugar del ataque llega la doctora Sattler, acompañada del veterinario de la Triceratops que conoció, los cuales llegaron como 3 horas después y se quedaron solos. Eso, y también tenemos la otra escena donde Ian le está coqueteando descaradamente a ella, y después sabemos que Alan jamás se casó con ella. Encuentro esto misterioso. Aquí encuentra a Ian con la camisa sensualmente rota, pero el Rex los encuentra y persigue ferozmente el jeep. Aunque... hay por lo menos 2 grandes mentiras en ese título. Bueno, el primer problema es que probablemente un tiranosaurio ni siquiera se interesaría por estas 3 personas. En la película y en la saga en general, este es retratado como un monstruo agresivo que ataca a todo lo que se mueve. Pero en la vida real, aunque un T-Rex sí debía ser territorial, no devoraba todo lo que veía, sobre todo si se trataba de pequeños humanos, los cuales no valen la pena el gasto energético que va a usar, así que probablemente los pasaría de largo o dejaría que estos huyeran. Y el segundo problema es que el T-Rex jamás podría alcanzar un vehículo como el Jeep Wrangler de la película, pues este vehículo puede ir a un máximo de 130 km por hora. Aunque en la película no se vea su máximo, pongamos que iba a unos 60 km por hora. Aún así, por más lento que fueran, un tiranosaurio real no podría alcanzarlos de ninguna manera, pues estos no podían correr. Al tratarse del depredador más grande de la historia, su tamaño y peso hacían que sus huesos no le dieran la capacidad para ir tan rápido sin correr el riesgo de fracturarse. Estimaciones actuales calculan que este llegaba solamente a unos 18 o 25 kilómetros por hora. Y por sus mismas características, este dinosaurio no era capaz de mantener tanto tiempo su máxima velocidad. Así que si manejas un auto estándar, tal vez ni siquiera tendrías que llegar a tercera velocidad para dejarlo atrás. De hecho, Usain Bolt sería capaz de escapar de cualquier tiranosaurio Rex de la saga, o incluso tú podrías ganarle teniendo una bicicleta a la mano y un terreno favorable. ¡Yo gané, carajo! Pero a Spielberg se la suda, porque nomás quería darle una escena dramática para después recordar que ningún animal es tan rápido como una máquina, así que Rexy se da por vencida.
Por otro lado, Dennis logra robar los embriones y dirigirse al puerto para huir de la isla, pero el gordo mamón tiene un choque que debió dejarlo inconsciente, pero se baja como si nada para intentar volver al camino. Mi lente de contacto. Hasta que se encuentra con un... ¿Qué es eso? Nedry se encuentra con un dilofosaurio, quien junto con los velociraptores probablemente sean los que más deformaron para esta película, solamente que aquí lo llevaron al extremo porque hasta le dieron poderes. En la vida real, este era más alto, tal vez de unos 2 metros, probablemente tenía plumas y una cresta más baja, pero la mayor diferencia con la película es que no tenía un collar de volantes desplegable como lo tiene el clamidosaurio actual, y mucho menos podía escupir una sustancia venenosa. De hecho, ni siquiera el clamidosaurio actual puede escupir veneno. ¡Eres un fraude, hombre araña! Pero igual se come a Nedry. A nadie le importa. A la mañana siguiente, Alan y los niños despiertan con un brachiosaurio desayunando enfrente de ellos, y Alan hace gala de su gran fuerza de macho alfa, dándole una rama y evitando que esta cosa se la lleve, pese a que debería tener la fuerza suficiente para lanzarlo fuera de la isla. Y ahora que lo tenemos más de cerca, parece que sus fosas nasales en la película están en su frente, cuando científicamente deberían estar cerca de su boca. Al bajar del árbol se encuentran con unos huevos. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Y Alan deduce que esto es por partenogénesis de parte de los genes que les pusieron. Esto en la vida real sí sucede, como con los dragones de Komodo, lagartos cola de látigo, algunos tiburones y algunas aves. Este es un proceso de reproducción asexual donde un embrión se desarrolla a partir de un óvulo no fecundado. En pocas palabras, la mamá solita se preña. Pero esto, aunque podríamos teorizar de que podría llegar a ser posible en dinosaurios que pudieran despertar esta característica gracias a su genética, a largo plazo sería insostenible. Además de que sería algo muy poco común en los dinosaurios del parque, las crías nacidas por estos métodos suelen ser débiles y poseer poca diversidad genética, lo que hace que sea imposible de sostener ecosistemas completos por este método. Así que la población de esta isla, en pocas generaciones, debido a la poca diversidad genética, debería terminar colapsando. Uy, qué chica tan linda. Hoy es mi prima. ¿Ah, sí? Sí, todos somos primos. Así es, Ian Malcolm, la vida a veces no se abre tanto camino. Mientras caminan, se encuentran con un grupo de gallimimos, cuyo comportamiento parece ser bastante realista al tratarse básicamente de un avestruz prehistórico, con la gran diferencia de que actualmente sabemos que estaba cubierto de plumas, dándole aún más una apariencia de avestruz prehistórico, siendo probablemente de los pocos dinosaurios en la saga el cual, siendo omnívoro, actúa como un animal normal que no quiere devorar a todo lo que se encuentra en su paso. En el centro del parque, Hammond está todo agüitado, porque su parque se acaba de ir a la ñonga, pero Ellie le da unas sabias palabras de ánimo. Échele ganas, mijo. Así que como cualquier hombre que ha tocado fondo, Hammond se anima ante tal terapia psicológica y decide tomar nuevamente el control de su parque. Y como Nedry hackeó todo para que fuera inutilizable, deciden reiniciar todos los sistemas. Y... ¿alguien puede pasarle una camisa a Ian para que se pueda cubrir esos sudorosos, sucios y jugosos pechos al aire libre? Joder, esas tetas no dejan de mirarme. El reinicio funciona, pero para volver a encender todo deben hacerlo manualmente desde otra base. Primero, Nick Fury se ofrece a ir, pero este no vuelve, así que Ellie decide ir a terminar el trabajo junto con el cazador con el que misteriosamente ya se perdió varias veces. Pero apenas salen del lugar, empiezan a ser perseguidos por velociraptores, así que el cazador decide sacrificarse para darle tiempo a Ellie de huir. Lo que quieres ser, hazlo ya, vamos avanzando. Y aquí, por fin, después de tantos minutos, podemos hablar de los raptores. ¿Y qué quieren que les diga? Esas cosas no son dinosaurios. Ya, en serio, no se parecen en lo absoluto a su versión real. Para nada son tan grandes como lo muestran. De hecho, estas cosas podrías llegar a patearlas gracias a que tenían el mismo tamaño que el de un pavo o el de un perro mediano.
Seguramente ya sabrás que el Velociraptor de la película está más basado en el Deinonychus por su tamaño, y aún así, lo que más hace ruido es la falta de todo ese plumaje, pues se supone que son más parecidas a las aves que a lagartijas con supervelocidad y superinteligentes. Pero a Spielberg se la suda, porque estas cosas resultan ser más listas, más que un humano actual, emboscando y actuando como ninjas para cazar a Ellie, que justo vuelve a encender toda la luz del parque, incluyendo una cerca de 10.000 voltios que Alan y los niños justamente estaban atravesando, acabando con la vida del pequeño Timmy. Pero luego revive. Sí, tal vez se escucha mucho 10.000 voltios, pero tan solo un taser policial tiene 30.000. De hecho, esta es la corriente que se utiliza para las cercas ganaderas, pues solo se trata de pulsos breves para espantar y sacar disparados a los animales, pero están diseñadas precisamente para no matar. Afortunadamente, pese a estar lastimada, la doctora Sattler logra evadir y huir de todos los raptores, y en el camino de regreso, sin querer, se reencuentra otra vez con Alan y los niños. Primero pasan al restaurante, pero mientras Ellie se aparta con Alan a lo oscurito para decirle que lo ama mucho y que es el mejor novio del mundo y que jamás le sería infiel, los niños son acechados nuevamente por los raptores, dando lugar a una de las escenas más icónicas del cine. Y hey, me encontré este video en YouTube de cómo debería verse realmente esta escena, que aunque le sigue fallando el tamaño, al menos ya es científicamente más parecido. Aunque eso sigue sin explicar cómo es que hace millones de años, estas cosas aprendieron a abrir puertas. Pero a Timmy se la suda tanto que hasta de una escena a otra aparece bien peinadito. Mira cómo le vale que lo persigan Velociraptors. Pues como no hay nada más rápido, resistente e inteligente en la ficción que un niño protagonista de una película, logran engañar con puro poder del guión a los raptores. A pesar de que estos deberían tener un olfato que fácilmente debería hacer que encontraran a los niños. Y entre los dos logran dejar encerrado a uno en el congelador. Algo que es curioso por lo menos, porque cuando los adultos los encuentran y los llevan a la base principal, para Alan y Ellie es casi imposible cerrar la puerta con los raptores persiguiéndolos. Hasta tienen que poner un barrote de seguridad para que no puedan atravesar. Necesidades del guión. Pero los raptores son necios y logran colarse. Y no sé si Alan tiene una pésima puntería, porque con una escopeta no logró darle a tremenda lagartijota. ¡Fallaste! ¿Cómo pudiste fallar? Estaba a 1 metro de ti. Así que escapan por la ventilación, la cual, como en toda película de Hollywood, es lo suficientemente grande como para que un hombre adulto pueda moverse libremente en ella, y llegan al museo principal, donde justamente después de haber quedado acorralados, empieza la batalla final con el T-Rex que sale de la nada, aun cuando antes se anunciaba con bombos y platillos su llegada. Pero, hey, eso sería científicamente correcto, ¿no? Esperen, ahora que lo pienso, los raptores en la vida real hubieran salido huyendo por sus vidas y no serían tan tontos para enfrentarse a un superdepredador, el cual históricamente no conocieron, pues estaban separados por 3 millones de años, e incluso por continentes, ya que los raptores eran de Asia y el T-Rex de Norteamérica, ¿verdad? Algo muy en el fondo me dice que no tiene ningún sentido. Pero a Steven Spielberg se la suda, porque llega Hammond e Ian a llegar a rescatar a todos en un jeep para huir de esta isla en un helicóptero, el cual se ve que es bastante cómodo porque hasta le permitió a Ellie Sattler peinarse para quitarse todas las greñas que tenía, pese a que es la única que lo hizo en todo el helicóptero, y por fin terminar esta increíble película con una hermosa reflexión. La vida se abre camino. El ser humano no puede jugar a ser Dios. No es necesario alterar el orden natural reviviendo dinosaurios para apreciar lo que tenemos. Tal vez, solo tal vez, los verdaderos dinosaurios de Jurassic Park fueron los amigos que hicimos en el camino. Muchas gracias por haber visto este video, espero que te haya gustado y estés de acuerdo con estas afirmaciones, o si me equivoqué en algo, por favor corrígeme en los comentarios. Pero recuerda que ahora te toca a ti escoger cuál va a ser la siguiente película que vamos a analizar de manera realista. Tenemos Jurassic Park 2, el realismo perdido.
nuestro intento por llegar a los Vengadores con el impotente Hulk, o entrando con las películas de desastres naturales 2012. Recuerda que todas las opciones estarán en los comentarios de aquí abajo y puedes ir a votar por tu favorita para que la analicemos. Para que no te lo pierdas, recuerda suscribirte, hypear este video, dejar tu like y compartir con tus amigos para que este canal pueda seguir creciendo. Y los poderosísimos saludos del día de hoy van para Rapsi O, para Mina y Yohyun Fan, para Ricardo Beltrán, para ¿Qué pedo con el fandom?, para Furumoco 0755, para Will, para Mr. Halloween, para Brian Earl y para Mr. Cobrax. Y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Sin nada más que decir, les ha hablado el paleontólogo Titanium King y los veré en el siguiente video.